Hola amigos de Audisalud, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy quiero compartir ciertas cosas que no solamente todo es trabajo, así que esperaré poco a poco que las personas se vayan conectando, principalmente a mis amigos de WhatsApp, que quedamos en que íbamos a compartir un rato sobre alguna de las experiencias que he tenido en la vida como independiente. Buenas noches, me gustaría saber quién se está conectando. Hola, si me pueden ir saludando, cómo están y me van contando quién está en nuestra transmisión del día de hoy. Súper importante para todas las personas que nos acompañan en Audisalud. Entonces, hola José Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal este día de trabajo? Me gustaría saber cómo les ha ido hoy. Yo los saludo desde la ciudad de Sincelejo. Estamos trabajando el curso de auditor interno del Sistema Único de Habilitación. Entonces, con 10 personas. Hernán, buenas noches. Mi doctor Wilmar, que usted como siempre en la jugada, siempre apoyándonos desde la ciudad de Cali. Entonces, Hernán, estamos teniendo un poquito problema de conexión. Sí, hola, estoy viendo que se está... de Guapi, excelente. Voy a contar varias cositas, ya que nosotros estamos manejando un grupo de WhatsApp en que el grupo tiene 256 personas porque no nos permiten más. Somos más o menos 150 personas que nos da la posibilidad de seguir ingresando a más personas y nos estamos apoyando muchísimo en toda la parte de lo que es auditoría, seguimientos. Tenemos un correo electrónico donde nosotros estamos cargando la información de interés para todos. ¿Por qué voy a hacer este Facebook Live? Porque gracias a Dios ha sido muy bonito el grupo que estamos formando. Alex, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Luis, Nelfi. Sí, está fallando un poco, sí, no sé por qué, si eso me está dando cuenta, pero bueno, intentemos que las cosas se nos den. Mari, hola, buenas noches. Entonces les estaba contando que hemos armado un grupo muy bonito, donde muchas veces nos están preguntando, Andrea, ¿cómo ha sido posible el trabajo de Audisalud estos años? Porque pues no es fácil ser independiente, no es fácil trabajar con las uñas cuando empiezas desde cero. A mí me gustaría saber quién le gustaría ser independiente, quién trabaja para su propia empresa, quién trabaja por sus propios recursos. De las personas que se están conectando, ¿quién trabaja independiente? Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Quién está trabajando como independiente? Me encantaría saberlo, porque el que trabaja como independiente sabe lo duro que es ser independiente, porque muchas veces nosotros los que trabajamos independientes, sí, mi pastor hermoso Charles Sánchez es un súper independiente y sabemos bien los que somos independientes lo duro que es serlo, porque a nosotros no recibimos ingresos mensuales. Nosotros no los recibimos mensuales así fijos, ¿no? Pues recibimos ingresos, pero nos toca trabajarlos más de 8 horas. Martica, estoy acá en Sincelejo también. Gracias por esta ciudad tan hermosa. André, tú sabes lo difícil que es trabajar independiente. Y les estaba diciendo que el hecho de ser independiente, Marce, qué bien, una más del grupo. Luis Alberto. Sí, es totalmente duro. Alex, súper que trabajes como independiente. Y lo que les estaba diciendo, el que trabaja bajo un contrato, bajo un empleo, siempre va a recibir su dinero, ¿sí? Entonces la quincena, mensualmente, los que trabajamos como independiente, tenemos que trabajar el doble, el triple, porque debemos salir a buscar el dinero. El dinero no nos llega muchas veces. La persona que está trabajando, vaya o no vaya, le van a pagar. El día que nosotros no salgamos a trabajar, no vamos a recibir. Entonces, lo importante es que nosotros nunca perdamos esa motivación.
Si tú quieres ser independiente, lucha por serlo. Debes esforzarte. Nosotros siempre es como una filosofía de vida que yo les digo mucho a las personas que me rodean, es que nosotros debemos manejar como 4 visiones, más o menos, que es el insistir, el persistir, el resistir y el nunca desistir. Donde nosotros cada vez que hagamos algo debemos saber que no siempre nos van a salir las cosas como nosotros lo teníamos planeado. Al contrario, cuando nosotros veamos que hemos fallado, tenemos es que levantarnos con más fuerzas, con más energía. Si tienes una caída, te levantas. Si tienes 2 caídas, te levantas 2 veces. Pero el hecho que muchas personas han intentado iniciar una empresa y porque no obtuvieron los resultados esperados los primeros meses, desisten. Dicen, no puedo más, yo me voy, vuelvo y me empleo, y no puede ser posible. Porque cuando uno realmente quiere luchar por sus sueños, debe insistir, debe persistir hasta que Dios bendiga esa lucha, ese trabajo, ese esfuerzo que tanto ustedes han esperado. ¿Por qué estoy tan motivada? Porque yo llevo 9 años trabajando en Audisalud como una persona independiente, ¿sí? Donde yo no vengo, pues gracias a Dios nunca fui de bajos recursos, pero tampoco los tuve todos. Mi papá siempre fue una persona y ha sido una persona muy trabajadora. Y siempre nos enseñó que nosotros debíamos esforzarnos, nunca nos regaló nada, siempre nos motivó a un esfuerzo. Mi papá es independiente y cuando yo crecí viéndolo como independiente, eso me motivó a que yo quería ser como él. ¿A quién no le gusta la buena vida? ¿A quién no le gusta poder ir a un restaurante y pedir lo que uno quiera sin necesidad de mirar el precio? Un ejemplo, ¿a quién no le gusta ir a hacer un mercado y al final decir puedo pagar, a pesar que no estoy diciendo que derrochen porque pues eso no es lo interesante, pero eso te genera como una tranquilidad y dice listo, debo lucharla, debo esforzarme. Si yo quiero ese carro, si yo quiero ese apartamento, si yo quiero esas cosas, pues ¿qué tengo que hacer? Visualizarla, pedirle a Dios que le dé esa fuerza y esa motivación para que tú lo puedas conseguir. Así que eso es lo que realmente te debe motivar a ti para ser independiente. No es cuántos ceros tienes en la cuenta, no cuántos billetes, no tengo 10, 20, 30, 40 millones de pesos para montar un negocio. Pues realmente cuánto necesitas para crear un negocio. Eso depende de lo que tú quieras hacer. Nosotros en la parte de lo que vendemos, los que vendemos servicios que son intangibles, son mucho más difícil. Imagínense vender un servicio porque primero tienes que crear un nombre para que la gente te crea. Eso ha pasado con nosotros, eso ha pasado conmigo durante 9 años. Y hoy puedo decir y le puedo dar gracias a Dios y decir gracias Señor porque nunca perdí la visión y la motivación para seguir trabajando. Esta noche yo lo que hago y lo que estoy haciendo es alentarlos a que no pierdan esa fe y esa motivación por hacer las cosas. Hay muchos auditores, consultores, asesores que quieren crear su propia empresa. ¿Qué los limita? La mente. La mente, no es la falta de recursos. Los recursos se consiguen, los recursos están, tú los vas y los buscas, pero lo que tienes acá y en tu corazón solamente lo tienes tú. La visión que tienes tú frente a tu negocio, frente a lo que tú quieres hacer. Muchas veces me han dicho, no, mira, yo quería crear una empresa, pero pues no tenía para el arriendo. Nada. Yo la primera, ya les voy a contar cómo empecé. Exactamente, gracias mi Charles, así tú más que nadie lo conoces y sabes cuál ha sido pues el recorrido. La primera oficina que yo tuve, yo la quería frente a Unicentro en Bogotá, ¿sí? Y es un excelente sector y algo que mi papá me decía, ¿usted con qué lo va a hacer? Y yo le decía, no sé, pero yo quiero tener mi empresa al frente de Unicentro.
Y allá fui y le alquilé. ¿Cuánta plata tenía? Lo que costaba el arriendo, 1 millón de pesos que me acaban de pagar. El otro mes no tenía el arriendo, pues tenía que lucharla el doble porque tenía que cumplir. Entonces yo no estoy diciendo que no tengan una planeación, no lo estoy diciendo, pero muchas veces tanta planeación no te lleva a la ejecución, porque planeas y planeas y planeas, pero poco ejecutas. Entonces, muchas veces a mí me ha pasado que primero ejecuto y después planeo. No es el orden de las cosas, por favor, no sigan ese ejemplo porque también me ha pasado que me dan muchos chascos producto que no he hecho una correcta planeación. Entonces les voy a contar cómo nació todo esto que Dios me regaló. Yo soy fisioterapeuta. Me gradué en el año 2003, si no recuerdo bien, si me acuerdo. Tengo en estos momentos 37 años. Soy fisioterapeuta de profesión. Después empecé a trabajar. A mí siempre me gustó los niños en situación de discapacidad porque esa fue mi práctica que más me tocó el corazón cuando yo trabajaba, cuando hice práctica en Roosevelt. Entonces, yo quería crear un centro de rehabilitación para niños con discapacidad y alguna vez conocí a alguien y me dijo, ¿qué te limita para hacerlo? Entonces yo le dije, es que yo no sé ni siquiera cómo crear empresa. Entonces me dijo, pues estudia. Y efectivamente entré a estudiar a la Sergio Arboleda, a estudiar gerencia en servicios de salud. A la mitad de la especialización me encontré con un auditor que nos dio auditoría de Bureau Veritas y a mí me cautivó completamente la auditoría y más cuando tú eres auditor termina siendo según tu personalidad termina como fortaleciendo un poco tu carácter. En esa época yo pensaba era más como en el poder que te genera ser auditor, pero hoy en día, o sea, es completamente lo contrario a lo que yo viví en ese momento. Cuando yo empiezo a ver y que yo ganaba 800,000 pesos, 800,000 pesos ganaba yo como fisioterapeuta y antes de ganar 800,000 pesos yo me ganaba como 15,000 pesos por terapia domiciliaria. Mi papá decía que ganaba más un payaso que yo, que el mecánico ganaba más que yo. Entonces, como les decía, yo siempre quería como tener mejor vida. Entonces empiezo a estudiar y el plan de hacer un centro de rehabilitación para niños con discapacidad se me desvió completamente, porque a mí la auditoría me cautivó. Entonces, el hecho de haber que permitido que Dios hiciera como que Andrea, ese no era tu camino, sino era el otro, permitió que yo pudiera empezar a direccionarme sobre lo que era la auditoría. Mi Renzi, buenas noches, bienvenida a esta transmisión y a todos los que se han conectado, Dios los bendiga. Continúo con el testimonio porque me parece súper valioso para el que quiere ser independiente y no pierda esa ilusión y esa fe por hacerlo. Cuando yo termino mi especialización, sale una convocatoria en la Supersalud para ser auditores, para poder cubrir un contrato de auditoría. Y yo tengo un hijo, en estos momentos tiene 18 años, pero en ese momento él tenía 9 años. Y entonces, en el momento que me sale el contrato, dicen que tenía que ir a hacer auditoría a nivel nacional. Y yo tuve que dejar a mi hijo, ¿sí? Porque muchas veces tienes que generar algunos sacrificios para ti. Y yo decía que en el momento que generara ese sacrificio, en ausentarme al lado de él, y mi papá y mi hermana me dijeron, yo te apoyo, vete. Me voy a trabajar a nivel nacional haciendo diferentes auditorías en diferentes municipios. Entonces, en el momento que yo empiezo a ganar mucho más dinero, yo me ganaba 2 millones de pesos más 600,000 pesos semanales de viáticos, yo dije, no, esto es. Si yo me venía ganando 800,000 pesos trabajando de lunes a viernes y demás, pues yo dije, no, esto es lo que yo necesito para mi vida. Entonces, después de que yo hago esto, se termina el contrato.
me quedo sin trabajo. Pero yo no iba a volver a ser terapeuta, yo no iba a volver a conseguir trabajo porque yo ya había probado que era ser auditora. Entonces, alguien me dijo, después de 6 meses de quedarme sin trabajo, me dice alguien, ¿qué sabes hacer tú? Revisa de tu especialización, ¿qué sabes hacer? Y esa persona me dijo, haz tu brochure. Yo ni siquiera sabía que era un brochure. Yo, Google, ¿qué es un brochure? ¿Cómo se hace un brochure? En ese momento estábamos con internet, pero yo no conocía que existía una base de datos del ministerio, donde yo podía acceder a ella, correos electrónicos, nombres, direcciones, teléfonos y demás. Pero antes de eso, entonces yo cada vez que yo iba a alguna, bueno, me estoy saltando un poco, es porque cuando yo decido hacer qué era lo que me gustaba, voy y miro en el plan de estudio de mi especialización, me dieron un diplomado en garantía de la calidad en salud y me encontré con la habilitación. Y empecé a leer la resolución 1043 y yo decía, pues si esto es lo que tiene que cumplir un prestador y no lo sabe hacer, pues yo se lo voy a enseñar a hacer o se lo voy a ayudar a hacer. Y ahí es cuando empiezo a buscar a los clientes. Yo iba en el bus y cada cliente que yo veía potencial, desde spa, clínicas, consultorios, apuntaba el teléfono, los llamaba, les pedía el correo electrónico y les enviaba mi famoso brochure que se los enviaba en Word. O sea, nada de presentación, solamente era, esta soy yo y esto lo puedo ayudar. Cuando me llaman por primera vez, yo ni siquiera sabía cuánto cobrar, porque los que somos asistenciales nunca nos enseñaron cómo se cobra. Lo peor de todo es que un servicio, ¿cómo lo cobras? Entonces yo decía, ¿cómo voy a cobrar? ¿Cuánto vale una hora de asesoría de Andrea? O sea, no sé. Inventemos. 50,000 pesos. Listo, doctora, perfecto, 50,000 pesos. Yo decía, entonces quiere decir que puedo cobrar un poquito más. Cuando me contratan por primera vez, me dicen, ¿usted tiene experiencia en habilitación? Y alguien me enseñó en la universidad que la seguridad es la que vende. A pesar que no supiera, a pesar que yo creyera que era difícil, usted tenía que entender y estuviera muerta del susto, usted tenía que vender sus servicios con seguridad. Sí, yo sé, yo tengo la experiencia para hacerlo. Efectivamente, me contrataron. ¿Usted recibió visita de Secretaría de Salud? Sí, varias veces. Oh, sorpresa, la semana cae la primera visita de Secretaría de Salud. Yo me moría del susto porque era la manera como yo iba tenía que respaldar lo que yo había dicho con mis palabras. Entonces recibí la visita y por cada visita que yo iba recibiendo me iba fortaleciendo, iba adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces eso lo que favoreció en mi vida laboral fue ganar mucho más la experiencia. Aquí llega la primera, bueno, fuera de todo lo que les he contado, les voy a dar el primer consejo. Espero que lo tomen y lo puedan pegar en su corazón y en su mente. Uno se tiene que volver experto en algo. Tienes que ser experto. No por tener una especialización eres experto. No, porque la especialización sigue siendo general. De esa especialización, ¿qué es lo que tú sabes hacer? ¿Cuál es el punto diferenciador tuyo? ¿Por qué te van a llamar a ti y no van a llamar al otro? Porque por más que tú seas el más costoso, saben que tú eres el experto, no el otro. Eso ha sido vital para mi vida, que no me las sé todas, me falta mucho por aprender y eso me ha permitido que en estos momentos pueda decir que tengo bases en un tema que me encanta y me apasiona. Entonces me empecé a convertirme, a generar experticia en todo lo que son los procesos de habilitación para lo que es uno de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. Después de esto,
empezaron a llegar nuevos clientes, que ya no era solamente las terapias, ya eran los odontólogos, ya eran los médicos, una unidad de cuidados intensivos, y poquito a poco, cada vez que yo iba haciendo documentos, iba empezando a generar nuevo conocimiento. Yo no he hecho el diplomado de verificador, respeto al que lo hace, pero realmente termina siendo generalidades completamente. Cuando tú entras en el proceso, cuando aprendes a hacerlo, a escribirlo, ¿sí? No es cómo voy a verificar que alguien lo hizo, no, venga cómo se hace, ahí tú adquieres esa experiencia. Por eso tú tienes que volverte experto en el tema que hagas. Alguien me decía, voy a volver a trabajar como empleado. Le dije, pues entonces haz algo. Si vas a hacerlo, tienes que ser el mejor en lo que haces, porque eso te va a permitir a seguir ascendiendo y escalando en la empresa. Les pido a Dios que nunca me tenga que volver a emplear. Yo le pido al Señor que jamás pase eso. Sí, tengo que cambiar de servicios y, ejemplo, vender empanadas, pero van a ser las mejores empanadas con algo diferenciador, que ya no va a ser de empanadas de huevo, sino le pondré un pedacito de carne ahí en la puntica como para que se vea diferenciador del otro. Algo que realmente la gente te pueda generar y te recuerde a ti como esa persona que fue experta cuando tú la pudiste ayudar. De esta manera ya han pasado 9 años. 9 años donde muchas veces he tratado de tirar la toalla, porque algo que me pasó cuando yo tenía la oficina en Unicentro, yo vivía en la autopista, les puedo decir a los que no viven en Bogotá, más o menos yo tenía que caminar unas 25 cuadras para llegar a la oficina, y a veces no tenía ni para el bus, y yo era la gerente de Audisalud. Yo tenía una oficina en Unicentro. A mí la empleada me hacía la empleada de mi papá me hacía el almuerzo y me lo llevaba y me iba caminando hasta la oficina y recibía a mis clientes y no tenía cómo devolverme a la casa. Pero eso jamás me quitó la idea, jamás me apaciguó de lo que yo debía hacer. Y eso es lo que nos pasa a muchos, que porque no vemos esos resultados inmediatos quiere decir que ya tengo que desistir frente a mis sueños. Yo se lo repito a muchas personas, la falta de recursos económicos no puede limitar tus sueños, jamás. Al contrario, cuando no tengas dinero es cuando más fuerza esa fuerza interior debe salir. Algo que para mí es vital es creer en un Dios que todo lo puede y que todo me va a ayudar para bien y que jamás me va a dejar. El que cree en Dios, en Él se fortalece. El que no cree en Dios, pues se fortalece en lo que crea. Pero para mí, esa ayuda es vital, y algo que he aprendido los últimos años con mi compañero Alejandro Graciano, que lo adoro con toda mi alma, y los que lo conocen saben que es una gran persona, que para nosotros es mejor dar que recibir, y gracias a eso hemos logrado que Dios nos bendiga de una manera grandemente. Por eso nosotros ahorita estamos en una continua lucha de cómo enseñamos, cómo explicamos, cómo apoyamos a las personas que quieren trabajar con nosotros, que quieren que nosotros les enseñemos a que todo lo que les está pasando con la Secretaría de Salud sea un poco más suave, que conozcan, porque saben que no tienen un acompañamiento. Entonces nosotros hemos querido convertirnos en esos referentes para que realmente puedan contar con nosotros cuando lo necesiten. Gracias a eso, les repito, Audisalud ha crecido. Audisalud se ha convertido en una comunidad, ¿sí? Ya no es una empresa, es una comunidad de amigos, una comunidad donde todo el tiempo nos bendicen. Entonces, el hecho que tú me digas Dios te bendiga, para mí eso es llenarme de mucho amor de las otras personas. Algo que quiero decirles para finalizar esta transmisión son 3 ventajas que tienes al compartir. Una es que amplías tus horizontes,
porque cada vez que tú le enseñas a alguien o compartes tus conocimientos, aprendes más, porque al repetirlo constantemente empiezas a aprender y aprender y aprender y empiezas a ver cómo puedes mejorar frente al tema que tú estás enseñando. 2, te mantiene motivado, porque cada vez que la gente se alegra y te felicita y quiere que nosotros trabajemos con ellos, nos llenan de motivación a nosotros. Y 3, añade un propósito grande para nuestras vidas, porque uno adquiere la conciencia del potencial que uno tiene para poder transmitir muchas cosas e influenciar en las otras personas. Entonces eso para mí ha sido vital, el compartir, que son 3 y se las repito: amplía tus horizontes, te mantiene motivado y añade propósito para tu vida. Así que yo los animo a que el que quiera ser independiente se proyecte a hacerlo, se visualice, escriba qué es lo que quiere ser, cómo lo quiere hacer y cuándo lo quiere hacer. Póngale fecha a lo que quiere hacer y verán cómo Dios va a permitir que todos esos sueños que ustedes tienen visualizados se logren. Los quiero, gracias por estar conectado conmigo, gracias por estar conectados con Audisalud, gracias por apoyarnos en todas las ciudades. Acá la doctora Lucía Polanía de la ciudad de Sincelejo permitió que viniéramos por acá, no lo teníamos contemplado. Aquí me encuentro en el hotel trabajando con ustedes y pues espero de corazón que podamos volver a compartir estas experiencias. Conviértanse en líderes en lo que hacen, no permitan que por solo el dinero se les caiga sus sueños, porque eso es la peor falsedad que hay. El dinero es el resultado de tu trabajo. No puede ser al revés para que tú tengas trabajo. El dinero es el resultado de tu esfuerzo. Dios los bendiga, pasen buena noche y estamos hablando luego. Chao.